Confesiones de un opiómano inglés, Thomas de Quincey. En su introducción a las confesiones de un comedor de opio inglés, Thomas de Quincey confiesa: durante muchos meses he vacilado sobre la conveniencia de que estas páginas o cualquier otra parte de mi relato apareciera en público antes de mi muerte. Y no me he decidido a dar este paso hasta después de haber sopesado con cierta desazón los motivos a favor y en contra. Reflexionando sobre su vida, afirma el autor: mi vida ha sido, por lo general, la de un filósofo. Desde mi nacimiento fui una criatura intelectual, e intelectuales han sido, en el sentido más elevado, mis actividades y placeres, incluso en mi época de colegial. Si consumir opio es un placer sensual, y si debo confesar que me entregué a él hasta un exceso todavía no confesado por ningún hombre, no es menos cierto que he luchado contra su fascinante sometimiento con un celo religioso, y que finalmente he conseguido algo que jamás he oído atribuido a ningún otro hombre: desembarazarme de casi todos los eslabones de esa cadena maldita que me sujetaba. Aunque aquí de Quincey confiesa que pudo dejar el opio, lo cierto es que fue solo durante ciertas épocas y que al final, durante toda su vida, fue un adicto al opio. Thomas de Quincey nació en Manchester en 1875 y murió en Edimburgo en 1859. Murió con 74 años y pertenecía a una familia numerosa y errante, en la que el padre se dedicaba al comercio y murió de tuberculosis cuando el niño tenía solamente 7 años. Thomas huyó del colegio de Edimburgo, donde tuvo una serie de problemas, según él, por la mediocridad e hipocresía de sus profesores. Los ingresos económicos de De Quincey siempre fueron bajos y provenían de una pobre renta heredada, de los derechos de autor, de sus colaboraciones con la Enciclopedia Británica, escribiendo algunas biografías, y también con lo que ganó con sus obras como escritor de los más diversos temas, desde filosofía, lingüística, astrología, fisiología o sobre el asesinato, en su obra del asesinato considerado como una de las bellas artes. El escritor inglés fue canonizado en el siglo XX por los surrealistas debido a su espíritu transgresor. Las confesiones de un comedor de opio inglés, o confesiones de un opiómano inglés según la traducción, fueron publicadas en la revista London Magazine en 1821. El modelo en el que se basó De Quincey fueron San Agustín y Rousseau. También posteriormente Jean-Paul Sartre va a publicar una obra que sigue este modelo de las confesiones en 1964 bajo el título de Las palabras. Las confesiones de De Quincey comienzan situándonos en los antecedentes del autor y en su vida antes de probar el opio. De hecho, nos va a contar muchos apartados de su vida en esta obra de Confesiones de un comedor de opio inglés. Durante este prolegómeno aparece un episodio que provocó un buen impacto en Jorge Luis Borges cuando leyó este libro, que es el encuentro de Thomas de Quincey con Anne, una prostituta adolescente que conoció en la calle y que ayudó al joven Thomas cuando se desvaneció en Oxford Street, y tiempo después Thomas pierde la pista de Anne sin que pueda volver a encontrarla, ¿no? Lo socorre en ese momento porque se había desmayado debido al hambre que pasaba, y ella lo va a levantar y lo va a llevar a un bar para beber un licor que lo vuelva a hacer a la vida y le dé fuerzas. Siendo estudiante universitario, De Quincey tenía la costumbre de lavarse el pelo con agua helada, lo que le va a provocar dolores reumáticos en la cabeza y la cara. Un compañero de estudio le recomienda que pruebe el opio para estos dolores. El autor nos cuenta que en esa época, estamos hablando de esta época de finisecular, en Londres era muy habitual
el consumo del opio y que los trabajadores de las fábricas lo adquirían porque sus sueldos no les permitían comprar cerveza ni licores. No obstante, asegura que de nada serviría subir los salarios. Dice, pues no estoy dispuesto a creer que ningún hombre, tras haber probado el lujo divino del opio, se rebaje posteriormente a los toscos y mortales goces del alcohol. En esto discrepa y discute la afirmación de Baudelaire, de uno de sus maestros, quien había dicho que la forma más sublime de ebriedad era la que se conseguía a través del vino. Para De Quincey, que va a comparar el vino con el opio es claramente superior y además provoca un estado de ebriedad diferente que él, pues bueno, ni siquiera califica de ebriedad, sino de otra cosa distinta a la que se puede producir con el alcohol. Pero De Quincey, que empezó siendo un consumidor esporádico de opio, como él cuenta en el libro, lo consumía cada 3 semanas, pero a los 28 años va a aparecer una enfermedad del estómago muy dolorosa, provocada por el hambre extrema que ya venía acumulando desde su niñez, y a partir de esos dolores se va a convertir en un consumidor habitual de opio. Ahora ya sí. Y él lo expresa de la siguiente manera. Yo no sabía nada del arte y el misterio de la ingesta del opio. Y lo tomé con todas las desventajas. Y expresa de esta manera el sentimiento de felicidad que le aporta el opio por primera vez. Dice, ahí estaba, descubierto de repente el secreto de la felicidad, acerca del cual los filósofos habían debatido durante años. La felicidad ahora podía comprarse por un penique y llevarse en el bolsillo del chaleco. Se podían conseguir éxtasis portátiles tan solo descorchando una botella de medio litro, y la paz de espíritu podía transportarse en galones por el coche correo. En su comparación entre el vino y el opio, dice Thomas de Quincey en el libro, el placer que proporciona el vino depende siempre de que aumentemos la cantidad, hasta que se llega a una crisis tras la cual declina. El que procede del opio, una vez generado, permanece estacionario durante 8 o 10 horas. Pero la principal distinción reside en que mientras que el vino trastoca las facultades mentales, el opio, por el contrario, si se toma de la manera adecuada, introduce en ellas el orden, la legislación y la armonía más exquisitos. El vino arrebata el dominio de uno mismo. El opio lo refuerza enormemente. El vino perturba y oscurece el juicio y otorga una percepción extraordinaria y una viva susceptibilidad a los desprecios y las admiraciones, los amores y los odios del bebedor. El opio, por el contrario, imparte serenidad y equilibrio a todas las facultades. El opio, al igual que el vino, expande el corazón y los afectos benévolos, aunque con esta singular diferencia, que en el repentino aumento de la benevolencia que acompaña la ebriedad, siempre hay más o menos un carácter sensiblero que nos expone al desprecio de los presentes. Los hombres se estrechan la mano, se juran amistad eterna, derraman lágrimas. Todo esto en el caso del vino. En el caso del opio, la expansión de los sentimientos más benignos no llega en un acceso febril, sino que se trata de una saludable recuperación de ese estado que la mente alcanzaría de manera natural si se le eliminara cualquier dolor arraigado que ha perturbado y atacado los impulsos de un corazón originariamente justo y bueno. Sin embargo, también hace una defensa del vino cuando dice: es de lo más absurdo afirmar en el lenguaje popular que el vino enmascara al hombre, cuando lo cierto es que lo que enmascara a casi todos es la sobriedad. Y es al beber cuando los hombres muestran quiénes son en realidad. Se exhiben con su auténtico carácter que seguramente ya no se enmascara.
Sin embargo, y aquí continúa la crítica, el vino lleva constantemente a los hombres al borde del absurdo y la extravagancia, y más allá de cierto punto no hay duda de que volatiliza y dispersa las energías intelectuales. Un hombre que está ebrio o tiende a la ebriedad está y tiene la impresión de estar en un estado que apela a la supremacía de la parte de su naturaleza meramente humana, muy a menudo brutal. Pero el comedor de opio, hablo del que no padece ninguna enfermedad ni otros efectos secundarios del opio, siente que lo que domina es la parte más divina de su naturaleza, es decir, que los afectos morales se hallan en un estado de despejada serenidad y por encima de todo brilla la luz del majestuoso intelecto. Además, De Quincey va a dedicar elogios abundantes al opio, al estilo de lo que había hecho Baudelaire con el vino y el hachís. Y dice Thomas de Quincey: oh opio justo, sutil y poderoso, que llevas tu bálsamo calmante a los corazones de los pobres y los ricos por igual, a las heridas que nunca sanan y a los tormentos que tientan el espíritu a rebelarse. Oh opio elocuente, que con tu potente retórica eliminas cualquier motivo de cólera, y al reo le devuelves por una noche la esperanza de su juventud y le lavas las manos de sangre. Solo tú le otorgas estos dones al hombre, solo tú tienes las llaves del paraíso, oh justo, sutil y poderoso opio. Después el autor va a dedicar un apartado a hablar de los tormentos del opio, de los infiernos del opio, cuando comienza a reducir la dosis una vez que ya se había hecho un consumidor habitual de opio. Y dice: afirman muchas personas irreflexivas que no saben de qué están hablando. Sufrirás abatimiento y desánimo durante unos días. Yo respondo: no, no se da nada parecido al desánimo. Al contrario, la parte meramente animal mejora extraordinariamente. Mejora el pulso y también la salud. No es ahí donde reside el sufrimiento. No se parece al sufrimiento causado cuando se renuncia al vino. Es un estado de inefable irritación estomacal, acompañada de intensos sudores. Y dice a continuación: ahora ya hace mucho que mis estudios se han interrumpido, soy incapaz de leer con placer y apenas me concentro un momento. En ese estado de imbecilidad, para divertirme había dedicado mi atención a la economía política. En 1811 me había dedicado a examinar numerosos libros y panfletos sobre muchas ramas de la economía, y a deseo mío, a veces me leía capítulos de los libros más recientes o fragmentos de los debates parlamentarios. Comprobé que estos eran por lo general la escoria y los restos del intelecto humano, y que cualquier hombre de juicio atinado y experto en manejar la lógica con destreza escolástica podría acoger a toda esa academia de economistas modernos y ahogarlos entre el cielo y la tierra con el índice y el pulgar, o reducir a polvo sus cabezas fungosas con el abanico de una señora. Finalmente, en 1819, un amigo mío de Edimburgo me mandó un libro del señor David Ricardo, y bueno, este va a ser uno de los pocos autores de economía política que le van a gustar a Thomas de Quincey. De hecho, se va a extrañar de que fuera inglés y de aquella época, del siglo XIX, ¿no? Dirá: ¿de verdad aquella obra tan profunda se había escrito en Inglaterra durante el siglo XIX? ¿Era eso posible? Creía que el pensamiento se había extinguido en Inglaterra. Es decir, que aquí está dando una visión sarcástica y muy negativa en general de la economía política como disciplina a la que se dedicaba cuando tenía anuladas sus facultades intelectuales, y que por lo tanto pues era una disciplina sin ningún valor, ¿no? Tanto la economía, la política, los discursos parlamentarios, con la excepción de este David Ricardo, que sí que le produjo eh, una catarsis y un deseo de dedicarse más a esta disciplina. Ya por último, referir algunos de los sentimientos que describe Thomas de Quincey en su libro, en ese momento en el que se encuentra ya bajo los tormentos del opio, cuando dice: este y todos los demás cambios en mis sueños iban acompañados de una ansiedad tan profundamente arraigada y una melancolía
tan triste que las palabras no pueden transmitirlas. Cada noche me parecía descender, no de manera metafórica sino real, a abismos y simas donde no llegaba el sol, profundidades insondables de las que parecía que jamás podría volver a salir. La percepción del espacio y, en última instancia, la percepción del tiempo quedaban profundamente afectadas. Los edificios, los paisajes, etcétera, surgían en proporciones tan inmensas que el ojo físico no está capacitado para recibirlas. Sin embargo, eso no me perturbaba tanto como la inmensa dilatación del tiempo. A veces tenía la impresión de haber vivido 70 o 100 años en una noche. A menudo revivía los incidentes más insignificantes de la infancia o escenas olvidadas de años posteriores. No se podía decir que las recordara, pues si las hubiera relatado cuando estaba despierto, no habría sido capaz de reconocerlas como partes de mi experiencia anterior.